Hola amigos de violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis García y para este video les enseñaré a tocar cello desde cero. Quédense conmigo hasta el final y verán que es más fácil de lo que piensan. Primero que todo, debemos conocer nuestro instrumento, su historia y sus partes. El violonchelo surgió en la primera mitad del siglo XVI como el bajo de las violas. Fue creado por Andrea Amati en 1572. El violonchelo pertenece a la familia de las cuerdas frotadas. No nos extendamos mucho en su historia. Si quieren profundizar más sobre este tema, déjenmelo saber en los comentarios. Sigamos conociendo sus partes. Como pueden ver, es casi de mi tamaño. Es un instrumento relativamente grande y por lo que su sonido es grave. Suelen decir que es el que más se asemeja a la voz humana. Su cuerpo como tal se llama caja de resonancia. Tiene una tapa superior, una tapa inferior y las tapas laterales. Tiene caracol, clavijas o clavijero, cejilla, diapasón, el mástil o mango, las cuerdas, tiene 4 cuerdas, el puente, las Fs, la cordalera o tiracordal, los microafinadores y la pica. Y otra parte muy importante del cello es su arco. Las partes del arco constan de vara, cerdas, entorchado, caucho, tornillo, nuez y anillo. Esta parte del arco se llama talón y esta otra punta. Ahora pasemos a su ubicación en la silla. Como deben saber, el cello se toca sentado y debemos estar lo más cómodos posible. Debemos nivelar nuestro violonchelo por nuestro pecho o la boca del estómago. Podemos hacer una distancia de la pica de más o menos una palma de mano. Una palma de mano abierta lo podemos medir un poquito más. Todo es dependiendo de dónde nos quede el violonchelo, ¿sí? Si nos queda muy bajito o nosotros quedamos muy atrás o nos queda muy alto y quedamos nosotros muy adelante. Algo muy importante también que es fundamental para el violonchelo es la correa. La correa se coloca en la parte izquierda de la pata de la silla y hace un triángulo entre las dos patas y la punta de la correa donde vamos a introducir la pica. Y listos, así podemos sentarnos correctamente y tocar el violonchelo en una buena postura. Ahora pasemos a tocarlo. Vamos a tocarlo con las 4 cuerdas que tenemos. De agudas a graves, la primera es la segunda es re, la tercera es sol y la cuarta es do. Vamos a hacer un ejercicio que solamente va a constar de la mano izquierda tocar de esta forma. Esta forma se llama pizzicato. Entonces vamos a tocar cuerda por cuerda y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sería así: do, 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 sol, 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 re, 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 la, 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 re, 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 sol, 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 do, 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 do. Como ven, comencé desde la más grave, fui una por una hasta la
aguda y me devolví otra vez a la grave. Hacemos el ejercicio otra vez y acompáñenme desde sus casas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Do, 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 do. Sol, 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 sol. Re, 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 re. La, 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 la. Re, 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 re. Sol, 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 sol. Do, 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 do. Muy bien. Con estas 4 cuerdas pueden jugar y hacer cualquier otro ejercicio. La idea es que cada vez que toquen una, digan el nombre de esa cuerda correctamente. Si quisieran saber cómo tocar con el arco, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los siguientes videos donde estaré enseñando a cómo tocar con el arco y muchas otras cosas más. Para hoy concluimos el video y espero que les haya servido para conocer más su instrumento. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!